A retomar la calle en el día cívico. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. A casi 3 años de dar inicio a la administración de la Colombia Humana, el presidente Gustavo Petro comienza a recibir críticas por parte del candidato Gustavo Petro, así como lo escuchan, quien promete que si llega a la presidencia en el 2026 realizará lo que el presidente Gustavo Petro no ha podido hacer. Un país de locos. Claramente, una cosa es gobernar y otra muy distinta criticar. Petro en lo segundo fue muy bueno y por ello la calle le pertenecía. Tomar a todos los inconformes dentro de la sociedad y darles recetas mágicas en donde el candidato Gustavo Petro conocía todas las soluciones, pero al llegar al poder demostró su incapacidad, su pereza, su desidia y su apatía para gobernar. Incluso varias veces ha expuesto en diferentes medios que ser presidente no lo hace feliz y eso hace que hoy Gustavo Petro no tenga todas las respuestas, sino que le presenta a sus seguidores todas las excusas que se pueda inventar. El principal problema de un ególatra autoritario como Gustavo Petro es que nunca se supo rodear de los mejores para desarrollar su proyecto de gobierno. Por el contrario, su equipo fue compuesto por personas adoctrinadas que su único valor era la sumisión incondicional al líder que lo consideraban un ser que no conoce el error. Gustavo Petro, yo a usted lo amo. Ese es el talante de sus ministros. Ante el fracaso inminente y el colapso del proyecto político llamado Colombia Humana, Gustavo Petro quiere retornar a sus bases en donde se siente cómodo, en donde se mueve como pez en el agua, y es en la oposición, la crítica, el odio, la envidia y los discursos populistas que lo elevan a una nirvana personal que logró contagiar a sus seguidores, que a pesar de ver el desastre en la alcaldía de Bogotá y hoy en la presidencia de la República, algunos siguen confiando en él. Como el líder es bueno, el líder es sabio y el líder nunca se equivoca, Gustavo Petro necesita un chivo expiatorio para su fracaso como presidente. Y es allí en donde acusó a todos los políticos del país que no hacen parte de la Colombia Humana, porque si no se está a favor y comprometido al 100% de todas sus iniciativas, son traidores a la causa y a ellos son los que hay que exterminar como buen anarquista. También el chivo expiatorio del presidente son todas las cortes del país que le declaran inconstitucionales o improcedentes o le tumban los proyectos de ley por vicios de fondo o de forma. No importa lo mal que se elaboren los proyectos dentro de la administración de Gustavo Petro, lo que demuestra el pésimo nivel de sus integrantes. Si las cortes no consideran que todo está perfecto y es aplicable, inmediatamente son catalogadas como enemigos del pueblo, porque Gustavo Petro se cree el pueblo. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿alguien sabe qué es el pueblo? Es posible que como una cortina de humo para los escándalos con Papá Pitufo o las denuncias de Luis Carlos Reyes de pedidos de puestos en la DIAN a personas del más íntimo círculo de Gustavo Petro, o los problemas en el sistema de salud, o la guerra en el Catatumbo, o la posible desertificación por parte de los Estados Unidos, o los incrementos del gas domiciliario debido a la importación por no permitir explotar y explorar dentro del país, o miles de cosas más que pasan de manera simultánea, Gustavo Francisco Petro pide una consulta popular porque en el Senado se le cayeron de facto las reformas al trabajo y a la salud, y creo que también sus amistades. Mucho cuidado, Petro quiere una consulta popular y no un plebiscito o un referendo, lo que demuestra que es una cortina de humo con el fin de iniciar la campaña política del 2026 antes de tiempo, para que sus posibles candidatos tengan una gran ventaja y así, como es normal en el actuar de Gustavo Petro, saltarse la ley que sí deben cumplir los demás colombianos. El referendo requiere de muchos pasos previos, como enviar las preguntas al Senado, luego de que el Senado las apruebe, comenzar la recolección de al menos 4.1 millones de firmas. Luego la registraduría debe avalarlas y así seguir el trámite que tomaría al menos un año. Así que aunque el referendo es el que menos votos requiere para ser vinculante, porque solo es el 25% del censo electoral, a Gustavo Petro ese mecanismo no le sirve. El tema del plebiscito es diferente porque lo puede convocar el presidente sin la necesidad del paso por el Senado.
pero como solo necesita la firma de los ministros, las leyes colombianas son estrictas a la hora de la votación, solicitando un 50% del censo electoral. O sea, un poco más de 20 millones de votos serían los necesarios. Un pequeño paréntesis, si el plebiscito requiere de un 50% del censo electoral, ¿por qué pasó el plebiscito de la paz de Juan Manuel Santos? Recordar que la votación total para ese evento fue de solo 13 millones de personas, lo que fue un 37% del censo electoral de la época. Recordemos. Otro profesional en el engaño es Juan Manuel Santos, y allí las cortes que tenía bajo su control, pasando por encima de la propia Constitución, bajaron el porcentaje del censo electoral del 50 al 13%, porque según ellos el plebiscito para la paz era de tal relevancia que se hacía necesario bajar ese porcentaje para obligar a todos los actores políticos a participar en las urnas y que la abstención no fuera una opción real. Entonces, Gustavo Petro se fue por la consulta popular lanzando ese humo porque se requiere de autorización por parte del Senado. Y allí está jugando a dos bandas, recordando que el mismo presidente ya declaró que rompía relaciones con todo el Congreso, que él había intentado por todos los medios, pero que la oligarquía no le había permitido llevar a buen puerto las promesas que realizó durante la campaña y que eran mandatos del pueblo. Si el Senado aprueba la consulta popular, inmediatamente todo el gabinete comenzará campaña política por todo el país, con recursos públicos, porque obviamente deben hacer la divulgación de la consulta popular y al mismo tiempo esas personas enviadas por el gobierno le dirán a los asistentes a los eventos que en caso de no ser aprobada la consulta popular por alguna razón, deberán votar por los candidatos de la Colombia humana que aspiran al Congreso para tramitar esas reformas en un futuro. Eso sin contar con que se van a ir a la basura al menos 700.000 millones de pesos, porque aproximadamente ese es el costo de realizar unas votaciones a nivel nacional. Sin la ayuda de los partidos políticos tradicionales, en donde les digan a sus bases que salgan a votar por el no, Gustavo Petro no cuenta con el caudal electoral que le permita llegar a los 13.7 millones de votos. Porque aún suponiendo que todos los que eligieron a Gustavo Petro como presidente en la segunda vuelta salieran a votar, o sea, 12.1 millones de votantes, aún necesitaría otros 2.6 millones de votos. Y hoy la popularidad del mandatario es inferior al 32% de aprobación. No hay manera en la cual se llegue al umbral requerido. Ahora bien, si el Senado no aprueba la consulta popular, lo que es una posibilidad realmente alta, porque ellos están buscando reelegirse en el 2026 y no pueden permitir que otros candidatos rivales comiencen campaña al menos 6 meses antes que ellos, Gustavo Petro dirá que nuevamente queda demostrado que los partidos políticos le declararon un bloqueo institucional y por ello no ha podido avanzar con las reformas que prometió al país y se necesita una movilización ciudadana en contra de la casta política. Y ese escenario de confrontación es real. Gustavo Petro cuenta con grupos de asalto altamente entrenados en la desestabilización de un país. Recordar la primera línea en el 2019. Además, hoy los componentes del Foro de Sao Paulo comenzaron una nueva ola violenta por todo el subcontinente para retomar el control de los países que consideran como suyo. Por ejemplo, las marchas por los jubilados en la Argentina en contra del presidente Javier Milei. Gustavo Petro convocó a los indígenas que cuentan con un sistema de salud independiente y que además nadie los puede acusar de ser respetables empresarios porque no producen un solo puesto de trabajo. Así que enviarlos a quejarse ante la Comisión Séptima del Senado para que aprueben el trámite de las reformas a la salud y la reforma laboral no tiene sentido. Ya se tiene cálculo de que al menos 300 chivas se desplazaron desde el sur del país hacia la capital llevando los indígenas. También el presidente convocó al magisterio para que se quejara ante el Senado y lo más paradójico es que gracias a la implementación del modelo de salud a los profesores y que sirve como prototipo del que quiere hacer aprobar Gustavo Petro, sus más de 800.000 afiliados no encuentran en los dispensarios al menos una pastilla de acetaminofén, lo que demuestra que la entidad llamada FECODE tiene ideología política y no le interesa el bienestar de sus afiliados. Su único objetivo, como está trazado en sus estatutos, es implementar el comunismo en el país.
Y como el presidente tiene pánico de volver a fracasar en una convocatoria, porque las más recientes, a pesar de contar con tarimas y cantantes pagados con nuestros impuestos, han sido el monumento a la soledad, cual autócrata y emperador declaró día cívico el próximo 18 de marzo para que todos los trabajadores del sector público lo puedan ir a apoyar en la Plaza de Bolívar, que habrá francachela y habrá comelona pagada con nuestros impuestos. Así que los colombianos deben de estar preparados para una temporada de violencia e inestabilidad política, porque el presidente desde hace mucho rato dejó a un lado la responsabilidad de gobernar y ahora se enfocará en lo que le gusta: sembrar el caos, incendiar el país desde un estrado, convocar manifestantes, solicitar bloqueos y atacar a los opositores. Con la gran diferencia que esta vez cuenta con la chequera del Estado para sus fines, que son simples: poder perpetuarse en el poder. Bueno, llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan del día cívico ordenado por el presidente Gustavo Petro. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Es muy importante que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Hasta pronto.